Cristo Jesús. Pero la verdad es que sales allá afuera y estás pidiendo prestado porque no tengo. Entonces, ¿es verdad o es mentira lo que estamos predicando? Es una verdad, pero yo como oyente la convierto en mentira. Porque la creo en mi alma o mi mente, no en mi espíritu, y cuando salgo allá manifiesto que todo lo que aprendí aquí no es verdad. Por eso me interesa este concepto de asentimiento mental. Por eso me interesa descubrir y correr el velo para que nosotros lo entendamos y podamos quitar ese asentimiento mental y entrar y meter la palabra de Dios no nada más a nuestra alma, sino que baje a nuestro corazón. Porque hay ejemplo. ¿Cuánta gente salió a libertad de Egipto? ¿Cuántos israelitas salieron a libertad? Para no pelearnos por unos millones, digamos que más de 1 millón. De más de 1 millón, solamente 2 personas creyeron que iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Y los otros 999.998, ¿qué? Entonces nos estamos encontrando que en el pueblo de Dios tenemos el mismo problema. ¿Cuánta gente hay de fe? ¿Cuánta gente está creyendo en su corazón que lo que Dios dice de él es verdad? ¿Cuánta gente está creyendo que lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida? Y vemos que hay gente que lo cree y gente que lo vive. Y obviamente como somos individualistas, decimos, ¿por qué fulano sí y yo no? ¿Por qué perengano si tiene tan poquito? Mira, ya tiene todo. Y yo que tengo años no tengo nada. ¿Sabes por qué? Porque esa persona creyó en su corazón. Y tú has creído en tu mente, en tu alma. Tienes asentimiento mental. Es bien duro esto, pero es una verdad. Y necesitamos correr el velo. ¿Para qué? Para que quede al descubierto qué es eso. Para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios en nuestra mente, meditarla y como las vacas, comerla y volverla a comer y regresarla y volverla a mascar para sacarle toda la sustancia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11? Ahí está cómo cae la palabra a tu corazón. Isaías 55, versos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ahora, la palabra de Dios dice que es como la nieve o como la lluvia. Cae y va bajando. ¿Qué es lo primero que hace la lluvia o la nieve? Moja lo de afuera de la planta. ¿Y de qué le aprovecha la planta eso? De nada. ¿Dónde le aprovecha a la planta la lluvia? Hasta que llega a la raíz. Porque la raíz es la que absorbe la humedad para alimentar a la planta. Exactamente es lo mismo. Ahorita yo te estoy hablando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios cae a tu mente, pero mientras ella no caiga a tu corazón, de nada te va a servir. ¿Y cómo va a caer a mi corazón? Josué 1:8 lo dice bien claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Palabra interesante, ahorita vamos a ver. Meditarás en él para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito.
Asentimiento mental no hace. Fe sí hace. Y ahorita lo vamos a ver. Asentimiento mental no hace nada. Fe produce acción. Porque fe es obediencia. Entonces Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. El mexicano no está acostumbrado a meditar. El hispano no está acostumbrado a meditar. El oriental sí está acostumbrado a meditar. ¿Cuánto tiempo has meditado un versículo bíblico? Uno solo. Te voy a dar el más pequeño. Jesús lloró. Es el versículo más pequeño en la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 11. No recuerdo el versículo exacto, pero está en el capítulo 11. Jesús lloró. ¿Cuánto has meditado en esas dos palabras? Jesús lloró. O te puedo invitar a meditar en otro, en este mismo, en Josué 1:8. O te puedo invitar a meditar en el que todo el mundo le gusta, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto has meditado? El Señor es mi pastor y nada me faltará. O en Génesis 1:1. O en Evangelio según San Juan, capítulo 1:1. Porque son los dos principios. El verdadero principio está en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Has meditado en eso? ¿O has meditado en el principio el Señor creó los cielos y la tierra? Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has meditado en la palabra? Porque en la medida que medites, esa palabra va a ir cayendo a tu corazón. Es esa palabra como la lluvia que cayó, que te está mojando la planta, pero si no hay manera de que pase a la raíz, de nada te sirve la lluvia. Pero dice la palabra de Dios, que así es su palabra, que no regresará a él vacía, sino que hará aquello para la cual envió. Pero no nada más la palabra de Dios. Eso ya lo vimos en otra predicación. También la palabra que yo digo no va a volver a mí vacía, sino que va a ser aquello para la cual lo envié. Porque yo lo creo en mi corazón y lo confesé con mi boca. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la situación es, el asentimiento mental me está engañando y me hace creer que tengo fe. Y aquí estoy sentado y digo, sí, aleluya, gloria a Dios, sí, pastor, sí, amén, gloria a Dios. ¿Y qué te sirve cuando estás allá afuera? Si esa palabra no ha caído a tu corazón. La tienes aquí en tu mente, pero no está en tu corazón. Pero cuando está en tu corazón, el diablo sabe que cuando la palabra de Dios cae a tu corazón, que se cuide, porque tú eres un vencedor. Porque no hay nadie que te pare. Porque entonces ahora sí, la palabra que se envía no va a volver vacía, sino que va a ser aquello para lo cual fue enviada. Entonces el diablo quiere tenernos engañados. Y nos usa el razonamiento para decir, bueno, sí, la palabra de Dios dice esto, pero como oíamos ahorita en el testimonio, ¿trabajas? No. ¿Y cómo te llegó el carro? Pues yo le creí a Dios y me llegó. Yo les he dicho que Marcos 4:24 es bien importante en la fe. Marcos 4:24 dice, mira lo que escuchas. Porque con la medida que lo recibas, lo que escuchas, es en la medida que lo vas a ver en tu vida. Les he dicho que lo más difícil en la fe es poder ver eso que tú escuchaste de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú puedas ver lo que Él te promete para que tú lo tengas. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu casa, ven. Mira el cielo. ¿Puedes contar las estrellas? No, Señor, son como 50 con ese. Así va a ser tu descendencia.
Entonces de repente Abraham le pone cara a cada una de las estrellas y le faltan caras. Porque son tantas. Y le da otra visión. Fíjate, tu descendencia va a ser como la arena del mar. Agarra la arena del mar y no es... Tremendo. Pero el joven Abraham no tenía hijos todavía. Le estaba haciendo ver con sus ojos, para que pudiera ver con sus ojos espirituales lo que Dios le estaba dando. Por eso Proverbios 20:12 a mí me impactó tanto cuando dice, el ojo que ve y el oído que oye, ambos hizo Jehová. ¿Por qué no habla de los 5 sentidos? Porque en el mundo espiritual lo que importan son 2. El ojo que ve, el oído que oye. Entonces cuando tú puedes ver lo que oyes, ya le vas ganando. Yo no sé si tú viste el carro cuando pediste el carro. Y cuando lo viste, lo tuviste. Porque ese es el proceso. Hay cosas que pedimos y si tú anotas todo lo que has pedido, todo lo que deseas, te vas a dar cuenta que no lo has visto. Este lunes nació mi nieto, mi 11º nieto. Y desde las 6 de la mañana mi hija tenía 2 centímetros de dilatación. Y eran las 4:15 de la tarde y seguía igual. Y la doctora metiéndole en el suero el producto para que dilatara el útero. Y yo le había traído unas pastillas que hacen la misma función, digo unas gotas. Yo estuve con ella desde las 10 de la mañana y aquí no pasa nada, todo tranquilo. Estaba allá y la doctora le dijo no, y le aceleró de estar en 60 gotas por minuto, le metió 150 gotas por minuto. Y el útero no dilataba. Ya vieron que está lloviendo muy fuerte estos días. Y ya iba a llover. Le dije, hija, ¿sabes qué? Ya me voy porque luego va a caer el tormentón y para irme a mi casa va a estar medio regular. Pon tu mano allá y vamos a orar. Y le dije, en el nombre de Jesús, útero, te abres en el nombre de Jesús. Ahí nos vemos. Ahí me avisan al rato que nazca el bebé. Me fui. A las 5:15, el bebé estaba naciendo, siendo que la doctora dijo, esto no se soluciona, el niño no sale hasta las 11 de la noche, si bien nos va. Pero la palabra de Dios, cuando tú la crees en tu corazón, la confiesas con tu boca, tiene poder. Y yo pude ver cómo se abría y nacía y salía una cabecita negra. Los hijos de ella han nacido con el pelo güero, tú los conoces. Este nació con el pelo negro. Y es el que yo vi que iba saliendo. Y le dijo a la doctora, porque se fue la doctora a su casa, y le dijeron, vénganse porque ya está naciendo el bebé. Llegó la doctora y el niño nació en la cama, no nació en el quirófano. ¿Por qué? Porque la palabra que yo envié no va a regresar vacía, sino que hará aquello para lo cual envié. Pero yo no soy diferente a ti. Somos iguales. Somos hijos de Dios. Tenemos la misma palabra. El problema es, ¿la tengo aquí o la tengo aquí? La tengo en mi mente, ese sentimiento mental. La tengo en mi espíritu y la hablo con mi boca. Es fe. Y el resultado se viene. La doctora le dijo, no hombre, es que tu papá con la oración que hizo fue el que trajo el bebé. Y alguien dijo, no, ya, mejor dedícate de doctor. No es mi chamba de doctor, mi chamba es hacer lo que Dios me dice que haga. Y el niño salió bien, y ella está bien, y todo está bien. Y la abuela está ahí cuidándolos. Pero el problema es ese. Vemos ahí en Hebreos 3, 14 y 15. Hebreos capítulo 3. Y este es un problema de todos. A lo mejor tú tienes el problema, pero no te estoy juzgando por eso. Te estoy animando a salir de eso. Te estoy animando a que tengas fe. Te estoy animando que con la meditación de la palabra caiga a tu espíritu. ¿Para qué? Para que se convierta en fe. Y cuando caiga en tu espíritu, tú vas a empezar a moverte y vas a empezar a ver las soluciones a cada cosa en tu vida. Porque la palabra no es para una cosa.
La palabra es para todo. Porque Dios es el que hizo todo. ¿Y con qué lo hizo? Con la palabra. Entonces, la palabra, porque tú eres palabra. ¿Cómo que yo soy palabra? Sí, tú eres palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice Juan 1:1 y Juan 1:14, ¿qué dice? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, verso 10? Que fuiste creado en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la palabra, tú fuiste creado en la palabra, eres la palabra, fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya hizo desde antes. Entonces, si tú eres la palabra, tienes que alimentarte de palabra para producir palabra, y esa palabra producir vida, porque todo fue hecho con la palabra. ¿Sí o no? Yo como ingeniero soy muy práctico, yo tomo de aquí, infiero y ¡bum!, llego a una conclusión. Yo sé que la palabra es verdad. Entonces yo tengo que ordenar esa palabra y sacar el provecho de esa palabra. ¿Para qué? Para poder así hacer aquí ahora lo que mi Padre me ha dicho que haga. Porque Jesús no hacía nada por él mismo. Y les he dicho, nosotros estamos en una posición mejor que la de Jesús. Porque Jesús no tomó en cuenta el ser igual a Dios o el ser hijo de Dios para hacer lo que hizo. Lo que él hizo fue obedecer. Y como hombre, derrotar al diablo. Nosotros ahora, Él está con nosotros. Él vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti, el Padre vive en ti. Yo no sé por qué no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque el asentimiento mental ha ganado. Y porque el asentimiento mental te lleva a razonar cómo va a ser esto. Eso dice la palabra, pero ¿cómo va a ser esto? Eso dice la palabra, pero esto es imposible de solucionar. No le digas a Dios de tus problemas, platícale tus problemas de Dios. Y vas a ver la diferencia. Entonces les decía, Hebreos capítulo 3, versos 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo. Somos la palabra. ¿Sí? Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué? ¿Tu mente? No, tu corazón. Cuando habla de fe, habla de corazón, no habla de mente. Siempre que Dios habla de fe, está hablando del corazón. ¿Qué dice Marcos capítulo 11, verso 23? Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, ¿en qué? En su corazón, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es fe. Creer en el corazón, confesar con la boca. Necesitamos creer con el corazón y confesar con la boca. Y cuando eso está pasando, tú has creído en tu corazón y confiesas con tu boca, tú no dudas ni un ápice que eso se va a hacer. Y va a venir gente y te va a decir, ¿y cómo va a ser eso? ¿Sabes qué? No lo sé, pero Dios lo dijo y Él lo hará. Yo no lo voy a hacer. Yo ya di la orden de que suceda y va a suceder. Teníamos un atraso muy fuerte en el departamento de acabado, en la empresa donde yo trabajo. Y me acordé que los ángeles están a mi servicio. Entonces yo le dije, Padre, gracias porque mandas ángeles para que nos ayuden a sacar este atraso. Y el atraso salió. ¿Y cómo fue? No sé, pero salió. Entonces yo, como les digo, en la empresa donde yo estoy, yo no hago nada. Yo hago nada. Yo simplemente hablo y las cosas se dan. Así de fácil. Porque crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Ese es el secreto. No crees con tu mente y lo razonas y lo estructuras y dices, sí, lo voy a hacer de tal o cual manera. No.
Es creer con tu corazón, confesar con tu boca. Porque mientras lo trates de hacer con tu razonamiento, es asentimiento mental y te va a robar la fe. Porque tú vas a pensar o vas a creer que sí lo estás haciendo porque eso es fe. Eso no es fe. Eso es estar de acuerdo con Dios, que Dios es poderoso y que Dios todo lo puede y que Dios todo lo hizo y Pero eso es Dios. Ese fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el tiempo de Jesús. No, eso es aquí ahora. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces ahí estamos y tenemos que seguir, ¿sí? Gloria a Dios. El Salmo 81 es un salmo que hace algunos años yo lo leía todos los días y lo confesaba. Y me gusta mucho porque Dios expresa el sentir con su pueblo. Y leemos ahí del verso 11 en adelante. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El corazón duro no permite entrar a la palabra. La puedes recibir en la mente, pero vas a caminar en tus propios consejos, en tus propias opiniones, en lo que te dice el mundo, pero no en lo que te dice Dios. Ve lo que dice el verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña les saciaría. En un momento. Si me hubieran oído, si me hubieran hecho caso, en un momento hubieran cambiado la situación que estaban viviendo. Pero lo pensamos, lo meditamos, lo razonamos y decimos, no, ¿cómo será eso? Y cuando decimos ¿cómo será eso? Dios me recordó el sitio de Samaria. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Esto es algo interesante. El asentimiento mental siempre va a estar en contra de la palabra de Dios, de la fe, no de la palabra de Dios. El asentimiento mental no está en contra de la palabra de Dios. El asentimiento mental está en contra de la fe. El asentimiento mental está de acuerdo en la palabra de Dios, porque dice sí, 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 de acuerdo, sí, 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 sí. Pero no puede suceder, porque es de la mente. Está peleado con la fe que está en el corazón. Y no quiere dejar bajar esa palabra al corazón. Porque cuando pase al corazón, va a suceder lo que el Señor dijo en tu vida. Así de fácil. Dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Gloria a Dios. Dice, después de esto aconteció que en Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar que están vacíos? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y él respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella lo escondió a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, se rasgó los vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. La situación, la hambruna llegó a ser tan grande que se comieron a su hijo. Yo doy gracias a Dios porque vivimos en un país donde no hay hambre. Pero imagínate un país donde está sitiado y hay tal hambre que tiene que matar a su hijo pequeño para comérselo.
¿Cómo quieres que se sienta el rey de Israel, ahí en Samaria, la capital, oyendo estas conversaciones? Realmente es desesperante. Y entonces arremete contra el profeta. Ve el verso 30. Cuando el rey oyó estas palabras, bueno, 31, y le dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él sentados los ancianos, y el rey envió a un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues cómo viene el mensajero y cerrada la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Vamos a poner la palabra en obra. Verso 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de la flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El pueblo estaba desesperado, no había comida, y de repente el varón de Dios, un profeta de parte de Dios, dice, mañana a estas horas va a estar regalada la comida. Y entonces dice un príncipe en el cual se apoyaba el rey, era su dedo chiquito. Dice, ¿cómo va a ser esto? Mira, si abriera Dios las ventanas de los cielos, no. ¿Y qué le dice el profeta? Pues tú ya lo oíste y lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Un profeta es una persona que le cree a Dios y habla lo que Dios le dice. A lo mejor yo fui profeta con mi hija el lunes, pero si habla la palabra con poder, porque ya cayó en su corazón. Y eso es fe. Porque está en tu corazón, lo puedes declarar con tus labios. Pero cuando no está en tu corazón, tienes hasta miedo de decirlo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te has presentado con tus amigos, con tu familia o en algún problema y decir, esto se soluciona así porque Dios me dijo? Cuando lo dices, se cumple. Pero cuando te da temor, piensas decirlo y le echas para atrás. No hay fe. Hay asentimiento mental y hay una esperanza que nunca va a llegar. De algo que nunca va a llegar. Porque nada más está aquí, en la mente. Hasta que no caiga el corazón, eso se va a cumplir. Y cuando cae el corazón, tienes la fuerza para decirlo. Y entonces se cumple Isaías 55, 10 y 11. La palabra que sale de mi boca no regresa a mi vacía, sino que da aquello para lo cual envié. ¿Sí? Y vemos ahí en el verso 17, ¿qué es? El verso 17 o el 7. Déjame ver dónde lo puse. Salmo, en el verso 17 dice, y el rey puso a la puerta, bueno, déjame narrarte qué pasó de aquí enseguida. Resulta ser que Samaria estaba cerrada y no entraba ni salía nadie. Y de repente llegaron unos 3 leprosos. Y dice uno de los leprosos, ¿y a qué nos quedamos aquí si no hay comida? Vamos allá, con el ejército atacante, a lo mejor se compadecen de nosotros, nos dan algo de comer. Y van para allá y se encuentran que está vacío el campamento. Y hay comida de todo tipo, y hay alhajas, y hay caballos, y hay todo.
Y regresan y van a Samaria y dicen, los enemigos han dejado el campamento. El campamento es nuestro. Hay comida y hay todo lo que necesitamos. El rey dijo, no, a mí se me hace que es mentira. A ver, que alguien vaya. Y agarraron uno de los caballos flacos que tenían todos ahí y fueron a ver. Y se dieron cuenta que había todo eso. Entonces, el verso 17 dice que el rey puso a aquel joven príncipe en el cual se apoyaba la puerta y abrieron las puertas de la ciudad de Samaria para que saliera la gente. Y ve lo que dice el verso 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. La palabra de Dios, cuando tienes fe, la palabra de Dios se hace. Y aquel que tuvo el asentimiento mental, ¿y cómo será eso? Si Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿a poco vamos a tener alimento para? Claro que va a haber. Claro que va a haber. ¿Cuántas veces has declarado la palabra, creyéndolo y ordenando cosas y lo has visto en tu vida? Pero ¿cuántas veces no te has atrevido a confesarla y nomás la has guardado, está en tu mente y no has visto nada? ¿Sabes por qué? Es la diferencia entre asentimiento mental y fe. La fe es la palabra revelada en tu corazón y tú lo hablas con tu boca. Aceptar que la palabra de Dios es verdad es solamente un asentimiento mental. No, el asentimiento mental no actúa conforme a la palabra, solo acepta que ella es verdad. El asentimiento no te lleva a actuar. El asentimiento nada más te lleva a sentir, a estar de acuerdo. No te impulsa a hacer algo. La fe es poderosa, cuando está en tu espíritu te impulsa a hacer aquello. Pero cuando nada más está en tu mente, no lo haces. Lo razonas y lo piensas y le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y estás como el pueblo de Israel que le dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al desierto, pero nunca entró a la tierra prometida. Porque había sentimiento mental en ellos, no había fe. Solamente en 2 personas había fe, Josué y Caleb. Y son los que pudieron entrar a la tierra prometida. Cuando se trata de aplicar la palabra personalmente, dice, sé que ella es verdad y que Dios no miente, pero me siento así asado. El Señor dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza tú fueses enriquecido. Ah, sí, entonces yo soy enriquecido porque Jesucristo se hizo pobre. Sí, yo lo sé aquí, pero no tengo dinero. Pero la verdad es que abro el refrigerador y no hay nada. ¿Y toda la despensa que tiene Dios dónde está? Ah, sí, yo sé que Dios tiene toda la provisión, pero ¿cómo será? Siempre hay un pero. La cuestión es que cuando tienes fe, tú sabes que eso está hecho. Y entonces te puedes atrever a confesarlo, a decretarlo, para que las cosas sucedan. Y esa es la diferencia. Obviamente, cuando tú confiesas la palabra, cuando tú decretas lo que Dios ha dicho de ti, va a venir el Satanás a decir, no es cierto, no se puede. Dice Isaías, capítulo 54, verso 16, yo he creado al destruidor para destruir. La función de Satanás es destruir tu fe, es probar tu fe. Es para que te des cuenta si realmente hay fe. Si hay fe, tú vas a pasar sobre Satanás libremente y vas a ver y obtener aquello que confesaste. Pero si viene el Satanás y te dice, no es cierto. Ah, sí, sí, no es cierto, sí.
sí, es que nada más, sí, yo sé que Dios es verdad, sí, sí. Y ahí te quedas. No tenías fe, tenías asentimiento mental. Pero cuando es fe, pasa sobre toda circunstancia, sobre toda situación y obtienes la bendición. Porque es fe. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Sí? El asentimiento mental actúa de acuerdo al mundo sensorial o lo que oye y siente, no conforme lo que dice la palabra. Cuando estaba haciendo este estudio, me acordó el Señor de lo que yo viví en el 87. En el 87 todavía no te conocía, Peque. A lo mejor ni habías nacido. En el 87, el 15 de noviembre del 87 hubo una devaluación muy fuerte en el país. El dólar se fue a más del doble. Maricú, mi esposa, asistíamos en Casa de Oración, Palabra de Fe en Aguascalientes. Y mi pastor él me dio una predicación. Y dentro de su predicación dijo, y yo le pedí a Dios una casa pagada en 2 años y Dios me la entregó. Y mi casa está al puro pelazo, decía. Me acuerdo. Era una frase que él usaba, al puro pelazo. Y Maricú escuchó. Y le preguntó al pastor, oiga pastor, ¿y si yo le pido a Dios una casa pagada en 2 años, me la podrá dar? Claro, hermana, le dijo. Dios es el mismo para todos. Dios tiene un solo chiqueado y ese chiqueado eres tú, ese chiqueado soy yo. O sea, la persona más importante para Dios soy yo. Pero tú puedes decir, no, la persona más importante para Dios soy yo. Cada uno de nosotros somos la persona más importante para Dios porque es un Dios personal. Entonces, ella le dijo, ¿entonces yo se lo puedo pedir? Sí. Y vino conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Estuve platicando con le pedí una casa pagada para 2 años. Bueno, yo estaba trabajando. Estaba trabajando en ese tiempo en una empresa fuerte en Aguascalientes y compré un terreno. Ahí teníamos una casa que valía en aquel tiempo 60 millones de pesos. Y digo millones de pesos porque en aquel tiempo tenía 3 ceros más que le quitaron en el 91. ¿Sí? Entonces yo le dije a Dios, en un sueño, 1 de noviembre, estábamos en Mazatlán, me acuerdo. Y tuve un sueño y le dije en el sueño a Dios, Señor, mi esposa te pidió una casa pagada en 2 años. Y yo ya compré el terreno. Y la casa vale 60 millones de pesos. Pero me faltan otros 60 millones de pesos. ¿Te veo lento? ¿Qué vas a hacer? Entonces el Señor me dijo, ve con fulano de tal a la casa de cambio y pídele un préstamo por 60 millones de pesos. Y le dices que va a ser un back to back y que le vas a dejar en garantía los 60 millones de pesos, pero en dólares. Y yo al día siguiente, 2 de noviembre, fui y le dije, oye, fíjate que vengo contigo para ver si podemos hacer un back to back. Ah, qué bueno, Poncho, va a hacer un back to back para la empresa, es muy bueno. En aquel tiempo el interés bancario estaba al 150%. No más para que vean cómo estaba la cosa. Así es de que si dicen que hay crisis ahorita, es de risa. Y le dije a este hombre y estuvimos ahí platicando, dialogando, y para no hacer el cuento largo, después de 1 hora aceptó prestarme los famosos 60 millones de pesos. Y empezó a pasar el tiempo. A los 2, 3 días me encuentro a una persona que de ahí trabajaba, hermano de una persona que se congregaba con nosotros y me dijo, oye Poncho, que va a haber devaluación. Pues es lo que a mí me dijo Dios. Y Dios me dijo que hiciera esto. Y ya lo hice. Es que yo tengo un dinero, no sé si cambiarlo a dólares. Ahí tú sabes. Yo ya hice lo que Dios me dijo. Pasaron otros días, me encuentro al gerente de Bancomer. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Poncho, ¿qué haciendo? Oye, ¿cómo va el peso con el dólar? Firme. ¿Ya viste lo que dijo el presidente de la Madrid? El peso está firme, no se va a mover. Ya. Ah, está bueno.
¿Por qué? Pues fíjate que, ay, Poncho, deja la iglesia para las viejas, hombre. Tú eres un empresario, ¿qué andas haciendo con ellas? Vente, déjalas a las viejas allá, hombre. Que mi esposa y la tuya se metan allá. Obviamente el diablo te está atacando. Le dije, bueno, George, ahí nos vemos. Ándale. Ay, Alfonso. Total, el día 15 de noviembre suena el teléfono en mi oficina y levanto el auricular y me dice, y oigo, eres un bendito de Dios. Solamente Dios te habla a ti. ¿Qué pasó? ¿Hubo devaluación? ¿Cómo que hubo devaluación? Sí. ¿Cuánto valen los dólares ahora? Pues valen a tanto. Ah, vende mis dólares, te cobran los intereses y me dan lo que sobró. ¿Y saben cuánto sobró? 60 millones de pesos. Pero la fe tiene que enfrentar las situaciones que están en contra. Y cuando tú sabes que Dios te dijo, tú lo vas a hacer. Esa situación yo no lo había pensado. Es más, pasó hace tanto tiempo que yo ni siquiera lo he razonado. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido devaluación? ¿Cuánto hubiera perdido? Todo lo hubiera perdido. Pero Dios no te deja avergonzado ni confundido. Así es de que la devaluación del 15 de noviembre del 87 me la deben a mí. ¿Sí? Porque yo le creí a Dios y lo confesé y lo defendí y actué. Esa es fe. Si yo me rajo, era sentimiento mental. Y esa es la situación. Necesitamos bajar la palabra de Dios de la mente al corazón y confesarla con la boca. ¿Sí? El asentimiento mental es descubierto por lo que se dice después de meditar la palabra, con pequeñas palabras como cómo, sí, pero. ¿Sí? La razón fortalece el asentimiento mental, ya que se mueve por vista y no por fe. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y voy a leer muy rápido porque se me agotó el tiempo. En Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Dice que tiene fe pero no tiene obras. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciarios, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Eso es clave en el asentimiento mental. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. No obedecen a que se cumpla la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que decía, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque la fe te lleva a obras. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando tienes fe, obras por fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué los envió por otro camino? Porque ella sabía que venían a conquistar. Ella tenía fe y por eso lo salvó. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si tú dices que tienes fe y no estás obrando en lo que Dios te dice, mentiras que tienes fe.
tienes asentimiento mental. Pero cuando tienes fe, vas adelante. Brinque Pedro, salte Juan, tú vas adelante y tú vas a lograr tener lo que Dios te ha dicho. Amén. Los bendigo en el nombre del Señor y nos vemos la próxima vez. Bendiciones.